Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 27 de octubre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 13, versículos del 22 al 30. Nos dice la santa palabra de Dios. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó: Procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará: No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, malhechores. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios, y que ustedes son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. La subida de Jesús a Jerusalén. La puerta estrecha o la puerta angosta. Jesús en su ministerio público. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Recordemos que el nombre Jesús significa Yahvé salva. En él y a través suyo se posibilita la salvación del hombre y de todos los hombres. En él, en Jesús, y a través suyo se hace posible la salvación del hombre íntegro en todas sus dimensiones y de todos los hombres, todos sin excepción. Y tenía una misión Jesús: salvar al hombre. También instaurar el reino de Dios. ¿Y qué era el reinar de Dios? Este reino de amor, de paz, de gozo. El tener nuevamente para el hombre la felicidad plena. En esto consiste el reino de Dios. Que el hombre vuelva a encontrar la paz, el amor y la felicidad. Todo aquello que había perdido. Desde el jardín del Edén, ¿en qué momento? En aquel momento en el que el hombre desobedeció a Dios y conoció lo que es el pecado. Consecuencia de lo cual viene la muerte al mundo. ¿Y qué es la muerte? Cuando el hombre cae en el pecado, es condenado a vivir lejos de Dios, porque el pecado aleja al hombre de Dios. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es vivir lejos de la presencia de Dios. ¿Y entonces qué es la vida? La vida es vivir en la presencia de Dios, vivir en la gracia de Dios, vivir en la amistad de Dios. Esa es la vida. Y vivir eterna y plenamente en la amistad y en la gracia de Dios, esa es la vida eterna. Si entendemos este concepto, vamos a entender el sentido de la existencia del hombre y el sentido de la vida. Y vamos a poder comprender mejor el texto bíblico que nos ocupa hoy en el Evangelio del día. En todos los continentes, en todos los países, en toda la Iglesia Universal, hoy, miércoles 27 de octubre, los cristianos católicos meditamos estas palabras en la liturgia de la Iglesia.
el Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos del 22 al 30. Dice el evangelista Lucas: mientras caminaba hacia Jerusalén. Siempre el Evangelio de San Lucas enfoca su atención en la subida de Jesús a Jerusalén. Todo el Evangelio va a ser una constante subida de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué es tan importante Jerusalén? Porque ahí van a suceder los hechos más importantes que tienen que ver con tu historia personal, con mi historia personal, con la historia del género humano. Es una subida constante de Jesús a Jerusalén, porque esa es nuestra vida. ¿Qué va a hacer Jesús en Jerusalén? Va a morir por tus pecados, por mis pecados, va a obtener para vos la vida eterna. Va a vencer a aquello que tenía atado al género humano, que es el pecado, que es la muerte. Jesús va a vencer a la muerte. Jesús mismo va a cargar con los pecados del mundo, va a morir, va a enterrar los pecados del mundo y va a resucitar. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna, vida que no se acaba, vida y vida en abundancia. Como va a decir el mismo Jesús: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vamos entendiendo qué es la vida entonces. Pero también es importante entender y aceptar qué es la muerte. Sigue diciendo el Evangelio que Jesús caminaba a Jerusalén, iba atravesando ciudades y pueblos enseñando. En el caminar de Jesús a Jerusalén va a pasar por ciudades, sí, las metrópolis, las grandes ciudades, y también los pueblos, aquellos poblados alejados. También a esos llega Jesús. Jesús llega a las grandes ciudades, así también como en los pequeños pueblos, a todos los lugares. Es un Jesús itinerante que tiene que enseñar en todos los lugares y a todas las personas. Aquellas personas que se sienten como grandes y aquellas personas que se sienten como pequeñitos. A todos llega Jesús con su mensaje. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le respondió: esta pregunta, ¿son pocos los que se salvan? La curiosidad de uno. Jesús va a responder de una forma muy peculiar. Jesús dice: esforzaos, esforzate, preocupate, ocupate. Esforzate más bien por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, los que estéis fuera, os pondréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir: no sé de dónde sois, apartaos todos de mí, malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Qué dicha y qué gozo que este Señor te invite a su mesa a disfrutar de un banquete. Qué dicha, qué gozo, qué hermosura, que muchos estemos llamados a compartir la mesa del Señor. Ahí es paz, es gozo, es felicidad, todo es amor. Aquello que habíamos perdido en el Edén lo volvemos a recuperar. Pues eso es lo que Jesús vino a hacer. Volvemos a lo que decíamos, una subida constante a Jerusalén, porque Jesús quiere enseñar a todos los pueblos. Hoy Jesús sigue enseñándonos y quiere enseñarte, Jesús, hoy a vos, que estás llamado, que estás llamada a compartir la mesa de tu Señor,
a compartir ese banquete donde hay gozo, paz, amor y por sobre todas las cosas, felicidad. Aquello que uno pierde cuando no entra a compartir la mesa de su Señor. Muchos querrán entrar. Jesús dice, trabajen, esfuércense, hagan un esfuerzo por entrar por la puerta angosta. El evangelista Juan nos va a decir que Jesús es la puerta por quien debemos entrar. La puerta angosta, la puerta pequeña. Para entrar por esa puerta tenemos que hacernos pequeños. Ciertamente hay muchas cosas que cargamos con nosotros que van a ser obstáculos para que podamos entrar por la puerta angosta. El Señor está, el banquete está preparado, la fiesta, el gozo, la alegría, la plenitud de la felicidad, la vida en plenitud, la vida eterna está. Todo está preparado. Y hay una puerta por la cual debemos pasar. Pero si hay cargas, si hay algo que nos engrandece, pues va a ser difícil que pasemos por una puerta angosta. El orgullo, la soberbia, la vanidad, la envidia, el egoísmo, esas son cosas pesadas y grandes que nos hacen supuestamente, entre comillas, grandes y nos impiden entrar. Que hoy podamos despojarnos de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de la falta del perdón para poder entrar por la puerta angosta. Ciertamente es difícil despegarnos, por eso Jesús también va a decir que no es nada agradable mirar por la puerta angosta y ver allá a Abraham, Isaac, Jacob y varios profetas. Entre ellos tal vez tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu esposa, tu marido, o tal vez tu hijo que te precedió y ya está gozando del banquete del Señor. Ya está ahí gozando de esa vida eterna. Está en compañía y está disfrutando de la felicidad plena. Pero tú quieres entrar también ahí. Y hay veces que el egoísmo, ¿y en qué consiste el egoísmo? Yo quiero tener a esa persona conmigo todavía. No quiero que se vaya, Señor, contigo. Eso también forma parte del egoísmo. No quiero que mi mamá se vaya contigo. No quiero que mi marido se vaya contigo, Señor. Es mío. No quiero que mi hijo se vaya contigo, Señor. Es mío. Mi mamá, mi papá, mi abuela, es mío. Ese egoísmo de querer retener a las personas amadas a nuestro lado, tal vez sea un obstáculo que nos impida pasar por la puerta angosta también. Jesús nos invita hoy a entender el sentido de la vida y el sentido de la muerte. La muerte es vivir lejos de la presencia de Dios. La vida consiste en tener presente a este Dios Padre amoroso y misericordioso que nos presenta. Justamente hoy leyendo el Evangelio según San Lucas, Lucas el evangelista de la misericordia, que nos muestra el rostro de un Dios misericordioso, y Jesús, que es el rostro visible de este Dios lleno de misericordia. Jesús te invita hoy a despojarte de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, del egoísmo, de la falta de perdón. Y te invita a que vivas tu vida a plenitud, a deshacerte de aquello que supuestamente te hace grande. Porque para entrar por la puerta angosta hay que hacerse pequeño. Y Jesús es el ejemplo. Ya por eso Jesús nos marca la medida de esa puerta. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Esfuérzate, fuerza que puedes. Ahí está la puerta, detrás de ella está el gozo, la felicidad. No te quedes detrás de esa puerta, no te quedes a sufrir, ánimo. Y no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.